¿Te has parado a pensar alguna vez que sin darte cuenta podrías estar trayendo algo a tu casa que abre la puerta al mal? ¿Te parece exagerado? El Padre Pío, uno de los santos más conocidos por su don de discernimiento espiritual, ya ha lanzado serias advertencias al respecto. Y lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, porque a menudo lo que consideramos un objeto inofensivo puede llevar consigo una historia, una energía e incluso una presencia que no pertenece a Dios. ¿Te ha pasado alguna vez? Entrar en una habitación y sentir una extraña sensación de peso en el aire, como si algo estuviera mal, incluso sin que nadie diga una palabra. No hablamos de supersticiones vacías ni de miedos infundados. Hablamos de una advertencia real, basada en experiencias espirituales, testimonios y enseñanzas provenientes de la fe católica y de las revelaciones de santos como el Padre Pío. Él sabía, más que nadie, que hay cosas capaces de ahuyentar las bendiciones de un hogar y que estas cosas a menudo están ahí mismo, ante nuestros ojos, mezcladas con la decoración, escondidas en cajones o exhibidas como recuerdos aparentemente inocentes. Pero la realidad es que el enemigo a menudo se disfraza y el lugar donde más desea establecerse es precisamente el espacio donde tú y tu familia deberían sentirse seguros. Imagínate, rezas, pides protección, buscas paz, pero algo invisible parece bloquear tus oraciones. Es como si una barrera se interpusiera entre ti y las bendiciones que Dios ha preparado. El Padre Pío dijo que en muchos casos esta barrera se mantiene por lo que dejamos permanecer en nuestros hogares, objetos que llevan una maldición, aunque hayan llegado aquí inocentemente. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar hoy podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el entorno en el que vives. ¿Alguna vez has recibido un regalo y has sentido una extraña incomodidad? ¿O has comprado algo usado y sin explicación alguna has notado un cambio en el ambiente de tu casa? No es casualidad. Hay objetos que llevan una profunda huella espiritual. Piezas vinculadas a cultos contrarios a la fe, imágenes distorsionadas de lo sagrado, amuletos o incluso recuerdos de viajes que, tras su belleza, esconden historias de rituales. Lo cierto es que no todo lo que agrada a la vista agrada a Dios. El Padre Pío sabía que, así como hay sacramentales y objetos benditos que brindan protección, también los hay que abren la puerta al mal. Y cuando digo mal, no me refiero solo a la mala suerte, ni a las dificultades cotidianas. Hablo de verdaderos trastornos espirituales, divisiones familiares, insomnio inexplicable, discusiones frecuentes e incluso una carga emocional que no parece desaparecer. Quizás ahora estés recordando algo que tienes en casa y nunca te has preguntado de dónde viene ni qué representa. Por lo tanto, este video no es solo una advertencia más, es una invitación a abrir los ojos y el corazón. A lo largo de este mensaje, comprenderemos juntos qué son estos objetos, cómo identificar señales de que algo anda mal y qué hacer para restaurar la paz y la protección en tu hogar. Porque cuando eliminamos lo que no viene de Dios, le damos espacio para que derrame sobre nosotros lo que nunca podría ser robado: bendiciones, paz y restauración. Y antes de que pienses que esto es raro, déjame decirte, es más común de lo que crees. Muchas familias han vivido situaciones así y solo encontraron alivio cuando decidieron eliminar lo que atraía la maldición de sus hogares. Algunos ni siquiera sabían que albergaban algo así hasta que recibieron orientación, y hoy quizás esa orientación te esté llegando. Así que respira profundo y prepara tu corazón, porque el siguiente paso de esta conversación revelará las señales de que algo en tu hogar puede estar bloqueando las bendiciones que Dios quiere derramar sobre ti y tu familia. Y mientras escuchas todo esto, quizás un recuerdo, un objeto específico o incluso una sensación que experimentaste alguna vez en tu casa te haya venido a la mente y ahora empieza a tener más sentido. Precisamente por eso quiero preguntarte algo. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. O si te ha pasado algo similar. Compartir tu experiencia puede ayudar a otros que, como tú, intentan comprender qué podría estar sucediendo en sus propios hogares. Cuando comentas, ocurre algo especial.
esta conversación deja de ser solo entre tú y yo para convertirse en nuestra, un verdadero intercambio, donde cada historia fortalece a la otra. Y eso es lo que mantiene viva esta comunidad de fe y protección espiritual. Si sientes que este contenido te abre los ojos y te trae claridad, disfruta de este video. Puede parecer un simple clic, pero es lo que ayuda a que este mensaje llegue a quienes necesitan desesperadamente escuchar esta advertencia hoy. Y si quieres seguir recibiendo revelaciones, enseñanzas y reflexiones que fortalezcan tu fe, suscríbete al canal ahora. Así, con cada nuevo video, estarás aquí con nosotros, caminando a nuestro lado, aprendiendo y creciendo en la presencia de Dios. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Porque al final, no se trata solo de escuchar, se trata de vivir y compartir lo que transforma. Y aún tenemos mucho de qué hablar, porque ahora vamos a pasar a algo que puede ser decisivo para comprender qué está bloqueando las bendiciones en tu hogar. El Padre Pío no fue solo un sacerdote conocido por sus palabras de fe. Se convirtió en un signo viviente de que el mundo espiritual es mucho más real de lo que imaginamos. Nacido en Pietrelcina, Italia, creció en la sencillez, pero llevaba dentro una sensibilidad excepcional para percibir lo que la mayoría no puede. Desde muy joven, comenzó a experimentar experiencias que superaban cualquier explicación lógica, visiones, revelaciones e incluso fenómenos físicos que llamaban la atención de fieles y eruditos. Su don de discernimiento espiritual era tan profundo que, frente a una persona, podía percibir si había algo oculto, una carga en el alma, un pecado sin confesar o incluso una presencia maligna actuando silenciosamente. Se dice que, incluso sin conocer personalmente a alguien, el Padre Pío describía detalles íntimos de su vida, revelando secretos guardados durante años. Muchos viajaron kilómetros para conocerlo y al acercarse, sintieron como si les viera en el alma. Esta mirada no era de condena, sino de amor y verdad, un llamado a la transformación. Era como si tuviera acceso a un mapa invisible, capaz de indicar dónde estaba el enemigo y cómo cerrar esa brecha. Lo que hizo al Padre Pío aún más singular fue su profunda vida de oración. Pasaba horas ante el Santísimo Sacramento, no solo recitando palabras, sino conversando con Dios de forma vivaz e intensa, como si hablara con un amigo cercano. Los testigos afirman que a menudo parecía ausente de su entorno físico, inmerso en un estado de contemplación tan profundo que estaba completamente desconectado de lo que sucedía a su alrededor. Esta intimidad con Dios le dio la claridad para identificar no solo las bendiciones, sino también las amenazas espirituales que se cernían sobre las personas y los lugares. Entre sus revelaciones más impactantes se encuentra su guía sobre la protección del hogar. Comprendió que el hogar no es solo un espacio físico, sino un territorio espiritual que necesita protección. Contó historias de familias que enfrentaban problemas constantes, enfermedades recurrentes, desacuerdos infundados, sentimientos de opresión y, tras hablar con él, descubrió que había objetos o hábitos en el hogar que agravaban su situación. A menudo, un simple cambio bastaba para transformar por completo el ambiente. Estas experiencias demuestran que su guía no pertenece a una época lejana. Al contrario, sigue siendo más relevante que nunca. Vivimos en una era de sobrecarga de información y conexiones superficiales, donde objetos y símbolos de diferentes culturas nos llegan sin filtros. Compramos, recibimos o heredamos cosas sin conocer su origen ni su significado más profundo. Y ahí es precisamente donde reside el peligro. El Padre Pío advirtió que no todo lo que parece bello o inofensivo es seguro. Algunos objetos llevan una historia imbuida de intenciones y energías que no provienen de Dios, y su presencia puede influir directamente en el entorno y en las personas que lo habitan. También enseñó que la espiritualidad no solo reside en las grandes decisiones, sino también en los detalles, los pequeños hábitos, las decisiones cotidianas e incluso cómo tratamos lo que entra en nuestro hogar determinan si estamos abriendo espacio para la protección divina o permitiendo resquicios para la acción contraria. Para él, el discernimiento era como una lámpara encendida en la oscuridad. Revelaba lo oculto
y nos mostraba el camino seguro. El impacto de estas revelaciones trascendió con creces el ámbito doméstico. Quienes siguieron su guía experimentaron cambios no solo en el ambiente de sus hogares, sino también en su propia mentalidad. Comenzaron a observar las cosas con mayor detenimiento, a cuestionar el origen y el significado de aquello que les era cercano. No se trataba de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. Esta conciencia transformó la vida cotidiana, fortaleció la fe y preparó el corazón para resistir las influencias dañinas. Hay un detalle interesante sobre el Padre Pío. Incluso ante milagros visibles y fenómenos inexplicables, nunca antepuso la experiencia a la obediencia a Dios. Su autoridad provenía no solo de su conocimiento, sino también de su forma de vivir. Cada consejo se sustentaba en una vida coherente, y esto le daba a sus palabras un peso que perduraba a lo largo de generaciones. Cuando les decía a las personas que quitaran algo de la casa o cambiaran un hábito, no lo hacía por capricho ni por tradición, sino porque sabía el impacto espiritual que esto podía tener. Hoy, contemplar las enseñanzas del Padre Pío es como abrir un libro que habla tanto del pasado como del presente. Nos recuerda que las batallas espirituales no solo ocurren en momentos de intensa oración, sino también entre bastidores de la vida cotidiana, en la forma en que cuidamos nuestros hogares, en la atención que prestamos a las señales y en la valentía para tomar decisiones que no siempre son fáciles. A menudo lo que impide la verdadera transformación no es algo grandioso y obvio, sino un detalle olvidado, un objeto guardado sin pensar, una verdad oculta que necesita salir a la luz. Por eso, al reflexionar sobre la vida y las enseñanzas del Padre Pío, se nos invita a examinar nuestro propio espacio y nuestro corazón con más atención. Así como él veía más allá de la superficie, nosotros también podemos aprender a percibir lo que realmente importa y continuar este camino de fe y protección. Si alguna parte de esta historia te conmovió o despertó un recuerdo específico, escribe la palabra protección en los comentarios. Hay cosas que tienen una presencia silenciosa, casi imperceptible, pero que ejercen una influencia real en el entorno y en las personas. Los objetos tienen historias, y estas historias no siempre son visibles. Cada pieza, cada recuerdo, cada símbolo lleva la marca de su creador, cómo se usó y las intenciones que lo motivan. Por eso, al hablar de protección espiritual, no podemos ignorar que algunos objetos actúan como canales, ya sea para el bien o para el mal. Esta no es una visión mística sin fundamento, sino un principio que abarca siglos y que se confirma con la experiencia de personas que han notado cambios reales al decidir retirar algo de sus hogares. La enseñanza bíblica está repleta de referencias al uso de ciertos objetos para bendecir o maldecir. En el Antiguo Testamento vemos que Dios instruía a su pueblo a destruir ídolos, altares paganos y cualquier cosa asociada con cultos contrarios a la fe. Esto no era simplemente una cuestión cultural o política, sino una medida de protección espiritual. Estos objetos llevaban consigo una especie de memoria de prácticas e intenciones que abrían el camino a influencias destructivas. El mismo principio fue reafirmado por santos y líderes espirituales a lo largo de los siglos, incluyendo al Padre Pío, quien sabía que el hogar debía ser un espacio de paz y luz, no un depósito de energías e historias ajenas a Dios. Cuando hablamos de objetos que pueden conllevar una maldición, muchas personas piensan inmediatamente en amuletos o piezas asociadas con prácticas ocultistas, pero no siempre es tan obvio. A veces, una imagen aparentemente hermosa puede distorsionarse en su representación, con un simbolismo que contradice el mensaje original. Otras veces, un regalo recibido con cariño puede provenir de alguien que, consciente o inconscientemente, albergaba malas intenciones. Incluso hay casos de objetos utilizados directamente en rituales contrarios a la fe, piezas consagradas a entidades que nada tienen que ver con la verdad de Dios, pero que una vez dentro del hogar comienzan a actuar como punto de conexión con algo que no es sagrado. Lo que hace que este tema sea tan delicado es que el discernimiento requiere atención, y a menudo
la valentía de cuestionar lo que guardamos cerca. Es fácil aferrarse a algo por su valor estético, su apego emocional o el costo que nos ha supuesto. Pero la verdadera transformación comienza cuando decidimos que nada es más valioso que la paz y la protección de nuestra familia. Esta decisión requiere un cambio de mentalidad, porque va en contra de la tendencia natural a guardar las cosas porque sí o porque son bonitas. Necesitamos mirar más profundamente, buscar la verdad oculta tras cada objeto y preguntarnos, ¿esto me acerca o me aleja de la presencia de Dios? Algunos dicen que todo esto es superstición, pero los testimonios de liberación revelan una realidad diferente. Personas que durante años sintieron una opresión constante en casa, que vivieron ciclos repetidos de discusiones, enfermedades o estancamiento, comenzaron a experimentar un alivio casi inmediato tras someterse a una limpieza espiritual. No fue magia, fue el resultado de eliminar cualquier vía de escape para la actividad espiritual negativa. Y aquí hay un punto importante. No es el objeto en sí mismo lo que tiene poder por sí mismo, sino la carga espiritual y la intención que lo acompaña. Cuando un objeto fue creado, ofrecido o usado en un contexto que se opone a la fe, lleva esa marca, y eso es precisamente lo que puede convertirse en un canal de influencia. El Padre Pío no habló de este tema para infundir miedo, sino para concienciar. Sabía que, así como existen sacramentales, como el crucifijo, el rosario y el agua bendita, que nos protegen y nos conectan con la gracia de Dios, también hay objetos que producen el efecto contrario. La diferencia radica en su origen y propósito. Cuando algo se consagra para el bien, se convierte en un punto de contacto con la bendición. Cuando se consagra para el mal, incluso envuelto en belleza o una apariencia de inocencia, se convierte en un punto de contacto con la maldición. Esta comprensión cambia por completo nuestra perspectiva sobre el entorno en el que vivimos. El hogar deja de ser solo un lugar físico y comienza a verse como un territorio espiritual, donde cada detalle cuenta. No se trata de vivir con paranoia, sino de vivir con claridad e intención. Ser cuidadoso con lo que entra por la puerta, ya sea un objeto, una palabra o incluso una práctica, forma parte de este camino para mantener el hogar como un espacio protegido. Y cuando esta mentalidad se arraiga, las decisiones se vuelven más sólidas. Empiezas a elegir no basándote en lo que agrada a la vista, sino en lo que mantiene tu hogar alineado con la voluntad de Dios. Con el tiempo, esta práctica de discernimiento se extiende a otras áreas de la vida. Te das cuenta de que no se trata solo de lo que hay en tu sala o dormitorio, sino también de lo que consumes, lo que escuchas y lo que ves. Es como si, al soltar objetos cargados de malas intenciones, también comenzaras a soltar influencias que antes pasaban desapercibidas. Esta es la verdadera liberación. No solo eliminar un objeto físico, sino permitir que la luz revele lo que debe eliminarse de todos los aspectos de la vida. Y este es un viaje continuo, porque así como acumulamos cosas sin darnos cuenta, también podemos permitir que los viejos hábitos y pensamientos persistan sin cuestionarnos si aún tienen sentido. Al comprender el peso que ciertos objetos pueden tener, también comprendemos que nuestras decisiones diarias funcionan de la misma manera. Todo lo que guardamos, ya sea en el armario o en nuestro corazón, nos acerca a Dios o nos aleja de Él. Continúe como siempre con la explicación sobre cómo identificar las señales de que algo en su hogar puede estar afectando su paz y sus bendiciones. Si esto despertó en ti algún recuerdo de algo que guardas en casa y que ahora te hace pensar diferente, escribe la palabra luz en los comentarios. El Padre Pío no hablaba de estos asuntos con vaguedad. Cuando advertía, usaba palabras directas, capaces de romper cualquier resistencia y penetrar la conciencia de quienes lo escuchaban. Decía que ciertos objetos nunca debían guardarse en casa, porque actúan como puertas abiertas al mal. Para él, no se trataba de una cuestión de opinión, sino de realidad espiritual. Explicó que, así como hay señales que atraen el favor divino, también hay señales y símbolos que atraen lo contrario, y que estos a menudo entran en el hogar de forma disimulada, a través de regalos, herencias, compras impulsivas o recuerdos de viajes. El peligro, según él,
reside en no discernir el origen y el propósito de lo que guardamos cerca. Hubo un caso que citó más de una vez sobre una familia que vivía en constante desunión. Por mucho que lo intentaran, las discusiones eran casi diarias, la sensación de pesadez en el aire era insoportable, e incluso los niños parecían agitados e inquietos todo el tiempo. Tras una confesión y una conversación personal, el Padre Pío les pidió que examinaran toda la casa. Les instruyó que lo hicieran con oración, pidiendo a Dios que les revelara si había algo que no debiera estar allí. Días después, la familia encontró, escondido, en el fondo de un armario, un objeto traído por un pariente lejano, comprado en un mercado de antigüedades en el extranjero. Parecía una simple escultura exótica, pero había sido utilizada en rituales de invocación espiritual. La sacaron de la casa, la quemaron y oraron juntos pidiendo protección. El informe indica que esa misma semana el ambiente cambió notablemente. Las discusiones cesaron, la sensación de opresión desapareció e incluso el sueño de los niños mejoró. Para muchos, esto podría parecer una coincidencia, pero para el Padre Pío fue la confirmación de que lo espiritual influye directamente en lo físico. Sabía que la presencia de ciertos objetos no es neutral, llevan consigo una especie de recuerdo de las intenciones y prácticas a las que estuvieron expuestos, y esta carga permanece activa hasta que se rompe. Otro testimonio que mencionaba con frecuencia era el de una anciana, muy devota, que sufría de fatiga constante y profunda tristeza. Ya se había sometido a ciertos exámenes médicos, pero nada explicaba por qué se sentía tan agotada. Mientras hablaba con ella, el Padre Pío le preguntó por un medallón que usaba a diario. Ella respondió que era una pieza antigua que había pertenecido a su madre y que la conservaba por su valor sentimental. Al examinarlo, se descubrió que el medallón había sido bendecido, pero no de forma sagrada, sino mediante un ritual esotérico. La anciana quedó impactada, pues nunca había sospechado nada. Tras desechar el objeto y rezar una oración de liberación, relató que recuperó la energía y que la tristeza dio paso a una paz que no había sentido en años. Estas historias no se contaban para infundir miedo, sino para abrir los ojos. El Padre Pío sabía que muchas personas sufren por ignorar la realidad de la vida espiritual, que influencias sutiles pero poderosas operan tras bambalinas en la vida cotidiana. Siempre enfatizó que el hogar debe ser un refugio, un espacio donde el mal no tenga cabida, pero para lograrlo es necesario tomar decisiones conscientes, no dejarse llevar solo por las apariencias o el valor material de las cosas. Decía que es mejor vivir con menos, pero en paz, que rodeado de objetos que encierran una verdad oculta, capaz de socavar nuestra fe y equilibrio. El poder de estas palabras cobró aún más impacto porque iban acompañadas de experiencias concretas. Basó su discurso no solo en teorías, sino en situaciones reales que presenció y ayudó a transformar. Para quienes lo escucharon, el mensaje fue claro. La paz en el hogar no es fruto de la casualidad, sino de decisiones y cuidados que empiezan con lo que permitimos entrar y permanecer en nuestro interior. Y cuando hablamos de objetos que no deben guardarse en casa, no nos referimos solo a piezas claramente vinculadas a cultos contrarios a la fe. A veces se trata de algo que se ha usado como símbolo de envidia, se ha dado con mala intención o se ha visto involucrado en situaciones de dolor y resentimiento. El Padre Pío decía que estas cosas actúan como anclas espirituales, atrapando el hogar y a quienes lo habitan en una atmósfera de opresión que impide la plena acción de la gracia de Dios. Al reflexionar sobre estos relatos, es imposible no pensar en lo que guardamos, colgado en la pared o en nuestro escritorio. ¿Cuánto de esto representa realmente quiénes somos y en qué creemos? ¿Y cuánto hay simplemente porque nunca cuestionamos su origen? Hay momentos en la vida en que Dios nos invita a reevaluar por completo, no solo nuestros hábitos y decisiones, sino también nuestro entorno. Esto va más allá de una cuestión de estética u organización. Es un paso transformador que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Cuando eliminamos lo que no tiene cabida en nuestras vidas, damos paso a lo nuevo, a la bendición, a la libertad. Y esto requiere valentía, porque a menudo implica desprenderse de algo que, materialmente, puede parecer valioso, pero espiritualmente cuesta demasiado. Esta comprensión cambia nuestra perspectiva
y nos da otra forma de ver el hogar, como un espacio de luz que necesita protección. Y proteger significa observar, discernir y actuar cuando sea necesario. No basta con orar por la protección del hogar si al mismo tiempo guardamos algo en él que contradice esa oración. La verdadera fe también se manifiesta en decisiones prácticas, en la coherencia entre lo que pedimos a Dios y lo que hacemos para mantener la puerta abierta a su presencia. Continúe como de costumbre con la explicación de las señales que indican que un objeto puede estar ejerciendo una influencia negativa en el entorno. Si alguna parte de estas historias te recordó algo que has estado guardando y ahora te parece sospechoso, escribe la palabra gratis en los comentarios. Hay señales que, al observarlas con atención, revelan mucho más de lo que parecen. Muchas familias viven durante años en una rutina de desgaste, creyendo que todo es casualidad o que cada hogar tiene sus problemas, cuando en 1960, realidad, algo se esconde tras bastidores. Es como una cadena invisible que mantiene unido el entorno, haciéndolo todo más pesado, más difícil, más agotador. Y lo más sorprendente es que, en muchos casos, la causa reside en el propio hogar, oculta a simple vista. Una de las señales más comunes es la constante presencia de conflictos. Sea cual sea el tema, las pequeñas diferencias de opinión se convierten en acaloradas discusiones y la armonía parece imposible de mantener. Es como si una fuerza alimentara las divisiones, deteriorara las relaciones y minara la paciencia. En lugar de ser un lugar de descanso, el hogar se convierte en un campo de batalla emocional. Esta tensión constante es más que fatiga o estrés acumulado. A menudo es consecuencia de una influencia espiritual que ha encontrado espacio para actuar. Otra señal es la opresión espiritual, esa sensación de sofocación, como si el aire fuera más denso. Entras en una habitación e incluso sin razón aparente, sientes un peso sobre los hombros, una inquietud que no desaparece. Es una incomodidad que no siempre se explica por factores físicos como el clima o la iluminación, pero está ahí, perceptible para quienes son sensibles. Algunas personas describen la atmósfera como pesada, lo que dificulta incluso rezar o mantener la concentración en momentos de paz. También está el impacto en el sueño y el descanso. En hogares donde los objetos albergan intenciones contrarias a la fe, los residentes suelen sufrir insomnio, pesadillas frecuentes o fatiga persistente, incluso después de horas de sueño. Es como si la mente nunca se desconectara del todo, como si algo permaneciera despierto, observando, perturbando el descanso. Esto afecta directamente el estado de ánimo, la productividad e incluso la salud física, creando un círculo vicioso difícil de romper. En algunos casos, las consecuencias son aún más sutiles, pero igualmente dañinas. Plantas que no prosperan a pesar de los cuidados adecuados, electrodomésticos que se estropean repetidamente sin explicación lógica, sensaciones de frío o calor en ciertas zonas de la casa sin relación con el clima. Todo esto puede parecer casual, pero cuando se presenta junto con otras señales, merece atención. El Padre Pío sabía que la presencia del mal no solo se manifiesta de forma espectacular y visible, a menudo se infiltra en los pequeños detalles cotidianos, precisamente para pasar desapercibida. Discernir estas señales requiere un cambio de mentalidad. Es importante observar no solo qué sucede, sino también cómo y con qué frecuencia. Prestar atención al patrón de los acontecimientos es crucial. Cuando las discusiones siempre surgen a la misma hora o en torno a los mismos temas, cuando la sensación de pesadez es más intensa en ciertas habitaciones, cuando la tristeza aparece sin motivo aparente, es hora de investigar. No se trata de paranoia, sino de comprender que, así como se siente la presencia de Dios, la ausencia de paz también deja huellas claras. Esta investigación comienza con preguntas sinceras. ¿Qué cambió en el entorno antes de que aparecieran estas señales? ¿Se trajo algún objeto nuevo? ¿Recibí algo de alguien con quien tengo una relación difícil? ¿Traje a casa algo cuyo origen desconozco? Estas respuestas, por sencillas que parezcan, pueden revelar mucho. Es asombroso cómo, al revisar la historia de los objetos que conservamos, descubrimos que algunos conllevan contextos cargados de dolor, envidia o
prácticas espirituales contrarias a la fe. Muchas personas se resisten a este tipo de análisis porque sienten apego a ciertas cosas, ya sea por su valor económico o sentimental, pero la verdad oculta es que si un objeto compromete la paz y la seguridad de su hogar, no merece permanecer allí. Esta es una decisión que requiere valentía, ya que evoca recuerdos y una zona de confort, pero también es un acto de liberación. Es la elección consciente de romper cualquier vínculo que pueda mantener su hogar atado a influencias dañinas. El impacto de esta decisión va más allá del entorno físico. Quienes han pasado por este proceso afirman que, al deshacerse de ciertos objetos, sienten inmediatamente una sensación de ligereza, como si se hubiera eliminado una barrera invisible. Es como abrir las ventanas tras años de estar todo cerrado. El aire cambia, entra la luz e incluso la forma en que las personas se relacionan cambia. Esta es una verdadera transformación, fruto de una actitud que combina la fe y la acción práctica. Por lo tanto, cuando las señales se presentan, conflicto constante, opresión espiritual, sensación de pesadez, alteración del descanso, patrones extraños en el entorno, es hora de actuar, no por miedo, sino por amor al hogar y a la familia. Reconozca que si la presencia de Dios es luz y paz, cualquier cosa que genere lo contrario debe ser identificada y eliminada. Es un paso decisivo que no solo despeja el espacio físico, sino que allana el camino para que las bendiciones previamente bloqueadas finalmente fluyan y continúen con normalidad. Muestra cómo actuar de forma sencilla y segura para identificar y eliminar estos obstáculos sin abrir la puerta a nuevas influencias negativas. Si alguna de estas descripciones te hizo pensar inmediatamente en algo que estás experimentando o has experimentado, escribe la palabra paz en los comentarios. Proteger tu hogar después de una limpieza espiritual es como cuidar un jardín recién preparado. No basta con arrancar la maleza. Es necesario cultivar y nutrir la tierra para que solo florezca lo bueno. El Padre Pío siempre enfatizó que la protección no es un acto puntual, sino un proceso diario, fruto de decisiones conscientes y una fe firme. Cuando el mal cede terreno, el bien debe ocupar su lugar, porque un entorno espiritualmente vacío invita a que algo lo llene de nuevo. Por lo tanto, después de eliminar lo que no pertenece a Dios, es hora de establecer una atmósfera permanente de luz y paz. Una de las maneras más sencillas y efectivas de lograrlo es incorporar oraciones cortas a la jornada, que se puedan recitar en cualquier momento, sin necesidad de una larga preparación. El Padre Pío recomendaba frases que actúan como flechas espirituales, rápidas pero poderosas, como Jesús, en ti confío. Oh Señor, protege esta casa y a todos los que viven en ella. Repetidas con sinceridad, estas palabras crean el hábito de invocar constantemente la presencia divina, haciendo el hogar menos vulnerable a ataques e influencias negativas. Además de oraciones breves, es importante que el hogar cuente con puntos visibles que recuerden e inspiren la fe. Un crucifijo en la entrada, una imagen de Nuestra Señora en el dormitorio, un pequeño altar con la Biblia abierta en un salmo protector. Todo esto no son simples adornos, sino un símbolo de quién reina en ese espacio. Estos símbolos sagrados tienen un impacto que va más allá de lo visual. Marcan el territorio espiritualmente, como si cada habitación estuviera imbuida de significado y consagración. El Padre Pío decía que la simple presencia de un objeto bendecido, combinada con la fe de su dueño, puede crear un escudo invisible alrededor del hogar. Otro hábito poderoso es el uso regular del agua bendita. Recorrer cada habitación, rociar con agua bendita y recitar una breve oración es como renovar la protección del hogar. No tiene por qué ser una ceremonia compleja. Lo que importa es la intención y la fe con la que se realiza. Muchos creyentes comentan que, al mantener esta costumbre, notan que el ambiente se mantiene más luminoso y acogedor, como si el hogar irradiara paz. Es un recordatorio visible de que Dios está presente y activo en la vida familiar. Proteger el hogar también significa cuidar las puertas simbólicas. De nada sirve blindarse espiritualmente si los hábitos que cultivas vuelven a abrir brechas. Lo que ves, lo que escuchas e incluso las conversaciones que tienen lugar en casa
tienen un impacto directo en la atmósfera espiritual. Un hogar donde la gente habla con respeto, donde la música eleva el espíritu y donde el tiempo se pasa de forma constructiva, se convierte naturalmente en un espacio menos accesible a las influencias que roban la paz. Es una decisión de mentalidad, decidir conscientemente qué entra y qué se queda. El Padre Pío también nos recordó que la protección más poderosa proviene de la consagración a Dios. Esto no significa solo rezar una oración de entrega, sino vivir diariamente en consonancia con esta entrega. Significa enseñar a los niños a orar, tener momentos familiares de acción de gracias y buscar la comunión y la confesión con frecuencia. Cuando la vida espiritual de una familia es activa, todo el hogar se convierte en un reflejo de esta fortaleza. Y la promesa de Dios es clara: quienes se consagran a Él y viven bajo su guía están protegidos, incluso en tiempos de tribulación. Con el tiempo, esta práctica protectora se convierte en un estilo de vida. Deja de ser una lista de tareas pendientes para convertirse en algo natural que fluye a la vida cotidiana. El hogar deja de ser solo un espacio físico y se convierte en un refugio espiritual, un punto de luz en un mundo lleno de distracciones y conflictos. Y lo más hermoso es darse cuenta de que esta luz no se limita a las paredes de la casa, se expande a la vida personal de cada persona, reflejando sus decisiones, cómo afrontan los desafíos e incluso cómo visualizan el futuro. Cuando un hogar está protegido, se convierte en un lugar de verdadero descanso, donde las personas encuentran la fuerza para afrontar lo que les espera. Es un recordatorio constante de que, incluso en medio de las dificultades, existe un espacio seguro, consagrado y protegido. Esta certeza brinda estabilidad emocional y espiritual, fortalece la fe e inspira gratitud. Y es en este estado de gratitud que se manifiestan más bendiciones, porque el corazón que reconoce la protección de Dios también se abre a recibir más de lo que jamás pidió. Proteger tu hogar no es solo una responsabilidad, es un privilegio. Es participar activamente en la construcción de un espacio donde la presencia divina se recibe y se siente. Y cuando esta presencia es constante, el miedo se desvanece, la incertidumbre se disuelve y la paz se convierte en la regla, no en la excepción, y continúa llevando a la comprensión de cómo esta promesa de protección divina se cumple en la vida de quienes permanecen fieles, incluso ante las pruebas. Si este mensaje te hizo reflexionar sobre el valor de mantener tu hogar espiritualmente protegido, escribe la palabra fortaleza en los comentarios. La liberación es real y comienza en el momento en que decides dejar de vivir con lo que Dios no quiere para tu vida. No importa cuánto tiempo haya estado una influencia negativa en tu hogar o en tu corazón, no hay cadena que el Señor no pueda romper. Lo cierto es que, a menudo, los lazos espirituales no se sostienen por la fuerza del enemigo, sino por nuestra propia falta de percepción o por la demora en tomar decisiones firmes. Cuando comprendes esto, algo cambia en tu interior, tu mentalidad se transforma y el miedo da paso a la confianza. Es como si se abriera una ventana que deja entrar la luz y revela que el poder de Dios siempre ha estado disponible para actuar. El Padre Pío sabía que cada acto de fe es como un paso hacia la libertad. Decía que al eliminar lo que no proviene de Dios, damos paso a la manifestación de milagros. Y estos milagros no son solo grandes acontecimientos visibles para todos, sino también cambios sutiles y profundos. La paz que reina de nuevo, la claridad en las decisiones, la armonía en las relaciones, la sensación de seguridad al reposar la cabeza en la almohada. Cuando nuestro hogar y nuestro corazón se alinean con la presencia divina, incluso las tormentas del exterior pierden su poder para sacudirnos. Esta es la verdad oculta que a muchos les cuesta comprender. No es la magnitud del problema lo que determina el resultado, sino la autoridad de quien invitamos a estar a nuestro lado. Y cuando esa autoridad es Dios mismo, no hay cabida para el mal. Al tomar decisiones para purificar tu vida espiritual, no solo estás organizando tu casa, estás declarando que tu territorio pertenece al Señor. Es un acto que tiene un impacto inmediato en el mundo físico, pero sus raíces se encuentran en el ámbito espiritual. Este viaje de liberación también es un testimonio.
Cada cambio que ocurre en tu hogar sirve como un recordatorio vivo para quienes lo visitan de que la presencia de Dios es real y transformadora. Y, más que eso, te fortalece. Con cada obstáculo superado, recuerdas que es posible vivir de otra manera, que las cadenas no tienen por qué repetirse generación tras generación, que tu historia puede estar marcada por la protección y las bendiciones, no por la opresión. La promesa de Dios es clara. No nos ha llamado a vivir en prisión, sino a vivir en libertad. La fe no es escapar de la realidad, es la valentía de afrontarla con la certeza de que no estamos solos. Y en este proceso, la obediencia a la guía espiritual es lo que nos mantiene firmes. El Padre Pío resumió esta postura en unas palabras contundentes: oren, esperen y no se preocupen. Esta frase no invita a la pasividad, sino a la confianza activa, a orar con fe, esperar con paciencia y seguir tomando las decisiones correctas, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. Lo más hermoso de todo es darnos cuenta de que esta transformación no depende de un momento perfecto, sino de una decisión ahora. No hay que esperar a que todos los problemas se resuelvan para empezar. Es precisamente al dar el primer paso que las puertas empiezan a abrirse. Y al caminar, nos damos cuenta de que cada acción alineada con la voluntad de Dios construye un muro de protección a nuestro alrededor. Este muro no está hecho de ladrillos, sino de fe, obediencia y perseverancia. Cuando comprendes que el mal no tiene autoridad sobre un corazón y un hogar consagrados, tu actitud cambia. Dejas de vivir en defensa propia y comienzas a afirmar cada día que la presencia de Dios gobierna tu espacio. Y es en este estado de entrega que las bendiciones fluyen con mayor naturalidad, porque nada impide la acción divina. La paz deja de ser una visitante esporádica y se convierte en una residente permanente. Y eso es exactamente lo que Dios quiere para ti, que tu hogar sea un lugar donde se sienta